El escritor sin historia. Pues esa es una buena historia para contar, porque el escritor sin historia es la historia de un escritor que le gustaría escribir historias muy extensas, como estos novelones de las grandes superficies comerciales de 500 páginas, de literatura histérica, histórico, mítico-medieval, esta literatura a granel y tan comercial que se lleva ahora, pero le resulta imposible porque cada vez que empieza a escribir una historia empiezan a mezclarse otras historias y al final como que se bloquea y no acaba nunca. Entonces decide un buen día irse a un taller de escritura creativa, que esto se ha puesto muy de moda, para ver si le aprende por fin a contar una historia larga como Un día sin pan. Y claro, pues se encuentra con la horma de su zapato, que es el escritor desconocido. El escritor desconocido es como lo llama muy malévolamente el escritor sin historia. Es un escritor desconocido que acaba de entrar en la literatura mística orientaloide porque tiene un ligue con la profesora de yoga y practica una literatura absolutamente contraria a la literatura del escritor sin historia, que es una literatura a granel, comercial, facilona. Entonces, claro, evidentemente son dos formas de escribir, dos oficios de escritor que chocan irremediablemente. Entonces, esta historia del escritor sin historias son una serie de historias que se van contando, que van leyendo en clase el escritor desconocido y el escritor sin historias y que se van despiadadamente maltratando uno al otro, hasta que llega a un final que es absolutamente inesperado. Esto es la historia en sí, y el trasfondo o el fondo sería esta magnífica Costa del Sol y del ladrillo en la época de cambio, de la época del ladrillazo feliz a la crisis. Sí, es muy especial y es a través del teatro, porque yo conocí a Rafael Ballesteros interpretando un texto suyo que fue una versión del Fausto y 10 años después una obra magnífica suya que es Contra Mansedumbre. Y entonces un buen día, Rafael, que es un tipo al que yo creo que en el fondo le hubiera gustado ser actor, me hizo una pregunta muy curiosa. La memoria en el actor. ¿Cómo un actor puede en una hora y media decir ese texto con movimientos y sin equivocarse? Entonces yo estuve hablando con él sobre lo que para mí significa la memoria. Y entonces Rafael me dijo, pues mira, tenemos una revista que es El Toro Celeste, así que por favor, ¿por qué no escribes un artículo sobre la memoria del actor? Y efectivamente eso hice y parece ser que le gustó, porque un buen tiempo después me dijo, ¿tienes por ahí algún relato? Y yo le dije, sí, forman parte de una novela, pero como no estaba muy seguro le envié 3. Y me dijo, ¿y tienes más? Y le dije, pues sí, creo que ya prácticamente es una novela. Y hasta ahora. Un buen día me llamó y me dice, mira, tengo una buena noticia que contarte. Y es que El Toro Celeste, que es una revista, por supuesto, véanla, cómpranla porque es magnífica, con un diseño precioso. Vamos a subir un poco de estatus y nos vamos a convertir en una editorial. Y aquí estoy. Es decir, que afortunadamente no he tenido que ir detrás con el libro, el impreso en la boca, detrás de ningún editor para que me publicara el libro, sino que ha sido algo tan fácil y tan mecánico que hasta yo mismo me sorprendo. No sé lo que soy, porque lo que sí sé es que toda mi vida ha girado en torno a la palabra. Entonces, durante mucho tiempo he estado delante de la palabra, hablando con la palabra de los demás, de los otros. Y ha habido un buen momento, un momento especial en donde me he puesto detrás de la palabra y he empezado a escribir. Pero esto no es un hecho especial, esto sucede a muchos actores. Yo recuerdo un libro, Entrevista a Al Pacino. Al Pacino dijo en un momento determinado de la entrevista que si él supiera escribir dejaría de actuar. Y tiene razón. Al Pacino tiene razón, porque a mí me está pasando algo muy parecido. Cada vez me apetece menos actuar y más escribir. ¿Por qué? Porque escribir es como pintar, es el supremo acto de libertad. Uno no tiene que estar pendiente de ningún equipo, de nada, de ningún gilipollas, de ningunos textos idiotas. No tiene que depender de nada. La responsabilidad es tuya, no de nadie más. Y eso es respirar aire puro.